Mi hermano Jimmy, ya estamos listos. Muy bien, gracias hermano Gerardo. Sean todos bienvenidos por este medio. Es un tiempo especial el que vamos a tener, un tiempo de alabar a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, un tiempo también para poder tener comunión unos con otros a través, por lo menos, de esta parte de internet, de Zoom, y poder compartir esas alabanzas, poder compartir también la conmemoración de la Cena del Señor y también pues reflexionar en la palabra de nuestro Dios. El orden del día está dirigido de esta manera. Eh, Nuestro hermano Josué Álvarez tiene las alabanzas, el hermano Freddy tiene la Cena del Señor y nuestro hermano Gerardo nos va a administrar en la palabra del Señor. Y también pues vamos a meditar un poquito en este momento en Hechos 27. Tenemos al apóstol Pablo reunidos con algunos hermanos en Troas. En Hechos 27 dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al siguiente día y alargó el discurso hasta la medianoche. Algo que podemos resaltar aquí es el primer día de la semana que tenían en común la iglesia del primer siglo, esos hábitos de que el domingo se reunieron para compartir como hermanos. Pero algo también especial que vemos en Hechos capítulo 2 del 44 en adelante dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. Es hermoso ver que en las Escrituras tenemos estos principios, los cuales también nosotros llevamos como práctica en nuestras vidas y nos animamos mutuamente para enfrentar una semana más. Y es ahí donde pues en este día vamos a tener ese tiempo con nuestro Padre Celestial y también pues entre nosotros. Acompáñenme a orar y le damos paso a nuestro hermano Josué que tiene las alabanzas en esta mañana. Oremos por favor. Excelentísimo Padre que está en los cielos, Padre bueno, gracias por este tiempo especial. Gracias por permitirnos reunirnos por este medio. Realmente es algo hermoso que la tecnología es algo beneficioso en estos tiempos para el bienestar de su iglesia y poder, Padre, mirarnos, animarnos y, Padre, fortalecernos también en su palabra, porque a través de estos medios y las limitaciones que tenemos, mi Dios, por las calamidades que estamos viviendo, le sacamos provecho, bendito Padre, y en especial para lo bueno, para que su iglesia se mantenga firme en las cosas espirituales y en especial sabiendo que tarde que temprano usted puede venir a vernos o nos toca partir a nosotros, mi Dios. Gracias por este primer día de la semana, por permitirnos levantarnos de nuestras camas con salud y vida, por permitirnos, Padre bueno, ver con ojos espirituales las cosas que estamos viviendo en estos tiempos. Mi Dios, este primer día de la semana queremos darle un culto y que llegue, Padre, a usted como un olor fragante. Pido sabiduría, entendimiento y, Padre, su espíritu en mis hermanos que van a participar y que todo lo que vayamos a hacer, mi Dios, sea para honrar y glorificar su nombre. Bendiga a las familias que estamos conectadas y las que están por conectarse, mi Dios, también mi Padre bueno, y los que no pueden, Padre Celestial, sea usted quien les provea este momento especial y fortalezcan sus espíritus también. Pero mi Dios, anímenos, fortalezcanos con su palabra, permítanos que quede impregnada en nuestros corazones y pensamientos, utilice a nuestro hermano para que sea usted quien hable a través de él, y Padre, y así seguir adelante. Esa hermosa cena que vamos a participar, mi Dios, sea usted quien nos conlleve a través del hermano, permítanos meditar, mi Dios, en ese sacrificio hermoso, pero también, Padre, Él no está muerto, Él está a su lado, intercediendo por los suyos. Gracias también, Padre, por las alabanzas que se van a transmitir, fruto de nuestros labios, Padre, que confiesan su nombre, que lleguen hacia usted como un olor fragante. Y, Padre, la honra y la gloria es para usted. Quedamos en sus manos, sea usted quien administre este hermoso tiempo, y, Padre, todo lo dejamos en su divina administración. En Cristo Jesús oramos. Amén. Le damos paso a nuestro hermano Josué. Buenos días, hermanos, gracias por estar aquí. Dios bendice la casa de nosotros. Y seguidamente vamos a cantar Caminando. Gozándome yo voy al lugar celestial, caminando, caminando,
pues no me importa ya el placer terrenal, caminando para aquel hogar. Caminando, caminando, para aquel hogar donde está Jesús. Caminando, caminando, de la mano del Señor Jesús. Yo quiero pecadores conmigo llevar, caminando, caminando, que en Cristo pueda en ellos salud encontrar, caminando para aquel hogar. Caminando, caminando, para aquel hogar donde está Jesús. Caminando, caminando, de la mano del Señor Jesús. Y entonces con mi Cristo por siempre estaré, caminando, caminando. Su nombre sacrosanto yo alabaré, caminando para aquel hogar. Caminando, caminando, para aquel hogar donde está Jesús. Caminando, caminando, de la mano del Señor Jesús. Bueno, hermanos, seguidamente vamos a cantar El que no escatimó. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Ciertamente las dará, ciertamente las dará, ciertamente las dará. Ciertamente las dará, ciertamente las dará, ciertamente las dará. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que nos entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Ciertamente las dará, ciertamente las dará, ciertamente las dará. Ciertamente las dará, ciertamente las dará, ciertamente las dará. Cuando ya se pase listo. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y he de estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar, y que sea pasada lista y el estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba en vislumbrar. Siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí perezca y nuestra obra sencilla, y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Antes de la cena, preparémonos con este cántico que se nombra Cerca de ti.
cerca de ti, Señor. Quiero morar, tu grande y tierno amor. Quiero gozar, llena mi pobre ser, limpia mi corazón, hazme tu rostro ver en comunión. Pasos inciertos doy, el sol se va, mas si contigo estoy, no temo ya. Himnos de gratitud, ferviente cantaré, y fiel a ti, Jesús, siempre seré. Día feliz veré, creyendo en ti, en que yo habitaré cerca de ti. Mi voz alabará tu dulce nombre allí, y mi alma gozará cerca de ti. En este momento le damos paso a nuestro hermano Freddy, quien nos va a administrar en la cena del Señor. Damos gracias a nuestro hermano Josué por las alabanzas. Sí. Buenos días. Vamos a iniciar con una oración. Vamos a cerrar nuestros ojos. Gracias, Padre de la Gloria, por este día tan maravilloso en el que vamos a recibir tu palabra, en el que te alabamos, te glorificamos con cánticos. Y también vamos a recordar la entrega, el amor tan grande de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Te rogamos que se haga conforme a tu voluntad y que pongas tu espíritu, Padre, en nuestros cuerpos, en nuestros corazones para participar de este acto con la conciencia, con el debido respeto, con el entendimiento de lo que estamos haciendo, Padre. Que se haga todo para tu gloria y para tu honra, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a ver la cena en dos textos. En el primero vamos a leer Primera de Corintios 11:23. Dice: las enseñanzas, esto es la versión, la palabra de Dios para todos. Las enseñanzas que les traigo son las mismas que recibí del Señor. La noche en que el Señor Jesús fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias a Dios, lo partió y dijo: este es mi cuerpo que doy por ustedes. Cómanlo como recordatorio de mí. De la misma manera, después de comer, levantó la copa de vino y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, que he sellado con mi sangre. Cuando beban el vino de esta copa, háganlo para recordarme. ¿Ya? Vamos ahora también a verlo en el autor de Hebreos 12, también para recordar esta muerte desde otro punto de vista, o con otra percepción, mejor dicho, que algunas veces no consideramos. Dice 12:1. Fijémonos entonces, voy a leerlo mejor en la versión NBI. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor
nuestro tan grande nube de testigos, ¿ya? En el 11 venía hablando de estos varones, estos personajes antiguos, desde Adán, Moisés, David, profetas, en el que en su vida, pues, no eran desde un inicio maduros en la fe de alguna manera, sino que fueron creciendo y bueno, luego vemos que fueron ejemplos de fe, ¿no? Entonces aquí luego en el 12 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, de los que venía hablando, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerar aquel que sufrió tal contradicción, en otras versiones dice tal padecimiento, de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, ¿ya? Vemos que nuestro Señor Jesucristo menospreció lo oprobio, como lo comenta acá, eh, con respecto a todos los padecimientos que iba a sufrir en ese momento, ¿no? Sabemos que no fue fácil, pero él tenía los ojos en lo que venía más adelante. Y nosotros acá, en esta tierra, en este mundo, también pasamos por dificultades, pasamos por complicaciones, pero nosotros pongamos nuestros ojos en Jesús, que sufrió de tal manera, entregando su cuerpo, su sangre, y lo padeció y venció, ¿sí? Entonces, si nosotros nos sentimos desmayados, si nosotros nos sentimos agobiados, consideremos esto, ¿no? Recordemos esto, que Jesucristo, nuestro Señor, entregó todo y lo superó, y Él nos ha prometido que, que nos ayudará, que enviaría a su Espíritu Santo, al Espíritu Santo de Dios, para acompañarnos. Eh, Vamos a meditar un momento en la entrega de nuestro Señor Jesucristo, eh, y luego oraríamos por el pan y participaríamos por el vino y el jugo de uva. Tomemos unos segundos para meditar, hermanos. Vamos a orar por el pan. Gracias, Padre de la Gloria, por este pan. Gracias por tu provisión. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, quien menospreció el sufrir, el entregar su cuerpo, el llevar todas las cargas del pecado, eh, pensando en lo posterior. Perdónanos, sí, Padre, si en ocasiones nos dejamos desmayar, si nos dejamos llevar, Señor, por el peso, digamos, por las dificultades de este mundo. Y ayúdanos a tener los ojos puestos en nuestro Señor Jesucristo, quien soportó todo, Señor, por nosotros. Bendice este pan en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Pueden participar.
Oremos por el jugo de uva. Gracias, Dios eterno. Gracias, Padre de infinita misericordia e infinita piedad. Gracias por este jugo de uva que representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que nos lava, que nos limpia de todo pecado y que nos redime. Gracias porque derramó su sangre con el dolor que eso representó para limpiarnos a nosotros, a su pueblo, a sus hijos, para comprarnos y hacernos como a sus hijos, Señor, como tus hijos, Padre. Te rogamos bendiga este jugo de uva en cada casa de los que están celebrando hoy, en este primer día de la semana, la entrega de amor de nuestro Señor Jesucristo. Bendícelo y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te pedimos esto. Amén. Pueden participar. Gracias a Dios. Amén. Continuemos con la siguiente diapositiva, por favor. Vamos ahora también a recordar nuestra, digamos, nuestra obligación, ¿no? De nosotros, o nuestro deber de ser íntegros con las bendiciones que Dios nos da. Para ello vamos a hablar un poco sobre las ofrendas. Quisiera que vayamos a Lucas 8:1. Voy a leer. Dice, después de esto, Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas, proclamando las nuevas del reino de Dios. Los acompañaban los 12 y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, a la que llamaban Magdalena, y de la que habían salido 7 demonios. Juana, esposa de Cusa, el administrador de Herodes. Susana y muchas más que lo ayudaban con sus propios recursos. Ya en otras versiones habla que los ayudaban con sus propios bienes, en otras versiones hablan con su propio dinero. Pero algo que me llamaba la atención era, estaban con Jesucristo, ¿no? Jesucristo hacía sacar monedas de la boca de los peces, multiplicaba los panes y los alimentos como tal. Vemos en 2 ocasiones, vemos la multiplicación de los peces y los panes. Pero estas mujeres, digamos, en su afán de seguir a Jesús, apoyaban con sus propios recursos, ¿no? En estos tiempos, pues, no vemos, no tenemos, digamos, la multiplicación de los panes, de los peces. No es que sacamos monedas de los peces como lo sacó Jesucristo, pero sí vemos que es importante que apoyemos al reino de Dios y su justicia, a la expansión de su palabra. Es necesario que sigamos el ejemplo, ¿no? Me llama la atención que este texto, Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, lo coloca, ¿no? En un mensaje para los futuros, para nosotros, en el que debemos ser conscientes y ser íntegros con nuestra palabra, y debemos apoyar, debemos ofrendar, debemos contribuir a la expansión del reino, que es debería ser nuestra primera meta mientras estamos aquí en la vida, en este mundo, ¿no? El cumplir nuestra gran comisión de predicar, de apoyar a la predicación y al reino. Vamos a orar por los bienes que Dios nos da y por las ofrendas que guardamos semanalmente o entregamos para la expansión del reino, ¿sí? Cerremos nuestros ojos y oremos. Gracias, Dios Todopoderoso, por tus bendiciones. Gracias porque cada día nos bendices desde el momento que nos permites respirar. Gracias porque nos provees, Padre. Pero gracias también, primeramente, por las ofrendas que podemos dar, que entregamos con amor, que entregamos con el ánimo de agradarte, con el ánimo de contribuir a la misión principal que tenemos en esta tierra. Gracias porque sabemos que tú proveerás
a los hermanos que con estas ofrendas, Señor, sabemos que se van a elevar acciones de gracias, Padre, hacia ti. Que todo sea para tu gloria y para tu honra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, por este momento. Continuemos con el orden del culto. Amén, hermano Freddy. Muchas gracias por la administración de la cena y también de las ofrendas. En este momento le damos paso a nuestro hermano Josué, quien tiene una alabanza, y así preparamos nuestros espíritus para recibir la palabra de Dios. Nuestro Padre Celestial va a utilizar a nuestro hermano Gerardo para transmitir su mensaje para su iglesia. Bueno, hermano, vamos a cantar en la viña del Señor. Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavos del pecado libertar, conducirlos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Muchas gracias a nuestro hermano Josué por administrar las alabanzas. En este momento nos encomendamos a nuestro Padre Celestial y que sea Él quien impregne su palabra en nuestros corazones y pensamientos. Damos paso a nuestro hermano Gerardo, quien tiene el mensaje. Gracias a cada uno de ustedes por su participación. Permítanme un segundito compartir la pantalla. Estamos bien. Ok. Les pido por favor que antes de iniciar me acompañen en una oración para que sea nuestro Padre Dios quien realmente nos guíe en este tiempo y que todo lo que se diga sea conforme a su palabra y conforme a su voluntad. Oremos, por favor. Amado Dios, papito bueno, gracias por la vida y la salud que nos da, mi Dios. Gracias por tener el privilegio, Padre, de estar acá reunidos, mi Dios, por medio de esta aplicación, mi Dios. Gracias también, Padre bueno, por aquellas personas que se puedan haber conectado en Facebook, mi Dios bendito. Sea usted con todos nosotros, Padre, en este tiempo. Que su palabra, mi Dios, sea de ánimo, que su palabra sea alimento, que su palabra, mi Dios, realmente cumpla los propósitos por los cuales han sido dadas, papito lindo. Gracias por tantas cosas buenas que usted permite en cada una de nuestras vidas, mi Dios, y ayúdenos, mi Dios, a día con día, Padre, seguir ese proceso de transformación que tenemos en Cristo Jesús, papito bueno. Gracias por cada uno de los que estamos aquí conectados, Padre, y por aquellos, mi Dios, que en este momento, lamentablemente, por una u otra razón no se han podido conectarse. Usted también animándonos y alimentándonos, papito bueno. Gracias por ese tiempo que nos da, papito bello, y todo esto le agradecemos en el santo y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. A ver, ¿cómo están? Como todavía no nos vamos a poder ver, no sabemos hasta cuándo, les debería el regalito, ¿no? Pero a ver, ¿quién de ustedes se acuerda? Y después cuando dice que gana, al final cuando ya nos reunamos, me hace acordar, ¿no? Para darle su premio.
¿Quién de ustedes se acuerda? Dice, dos cosas importantes, ahí está, dos cosas importantes que sucedieron en el lugar que voy a mostrar, ¿ok? Dos cosas importantes que sucedieron en este lugar. Ajá, el lugar se llama Antioquía. ¿Qué cosas importantes sucedieron en Antioquía? ¿Quién se acuerda? ¿Quién dijo yo? No todos a la vez, no se peleen por el premio. Hermano Jimmy quiere ganar el premio, dice. A ver. Bueno, no por el premio, no por el premio. Dice que en esa ciudad por primera vez a los discípulos de Jesucristo se le llamó cristianos. Ajá. Esa es la mitad del premio y la otra mitad del premio porque son dos cosas importantes. Así es, yo nomás digo uno nomás. Para que Ya quiere compartir el premio. Bien ahí. Exactamente. Alma generosa, alma generosa. Estamos bien, estamos bien. A ver, ¿quién se anima por el otro? O esa era la que tenían todos. Hermano Jimmy les ganó. A ver, ¿quién dijo yo? Antioquía. De ahí salió el primer viaje misionero de Pablo. Ajá. Ahí entonces entre Jimmy y Eric se comparten el premio. Me hacen acordar, ¿no? Cuando ya podamos reunirnos ahí para darles un premio. Ok, es verdad. De aquí de Antioquía pasaron estas dos cosas importantes. Desde allí salió lo que nació, por decirlo de alguna manera, lo que vendrían a ser aquellas iglesias misioneras. ¿Qué es una iglesia misionera? Es una iglesia que no solamente se conforma con alimentarse, con reunirse y con pasarla chévere, sino es una iglesia, es una congregación que tiene sus perspectivas más allá, ¿cierto? Conforme a la palabra de Dios. No solamente piensa en ellos, sino piensa en los demás, ¿cierto? Y en este caso, cuenta la palabra de Dios que aquí en Antioquía habían varios maestros y dentro de ellos enviaron a dos. Dentro de todos los maestros que tenían, enviaron a dos. A uno llamado Pablo y a otro llamado Bernabé, ¿cierto? Y a partir de allí, guiados por Dios y por el Espíritu Santo, ellos fueron a determinados lugares y fueron expandiendo el Evangelio de Jesucristo. Eso es lo primero, ¿cierto? Que pasó ahí en Antioquía. Pero lo otro fue lo que decía el hermano Jimmy también, ¿no? En aquel lugar, por primera vez, se les llamó cristianos a los seguidores de Cristo Jesús. Entonces, es súper importante ese lugar, ¿cierto? Tiene cosas importantes este lugar. Ahora, ¿pero qué cosa es el cristiano? Porque a partir de allí se les empezó a llamar cristianos. ¿Pero qué cosa es ser cristiano? Cristiano significa ser seguidor de Cristo Jesús, ¿cierto? Y como todo seguidor de Cristo Jesús, su perspectiva de vida, su objetivo y todo lo que hace va en el sentido de transitar, ¿cierto? O caminar, valga la redundancia, el camino que Cristo Jesús le ha trazado, con el cual tiene que cada vez más pensar como Cristo, hablar como Cristo y actuar como Cristo. Es como en otras oportunidades que ya hemos conversado acerca de que, ¿se acuerdan en la época de Cristo Jesús cuando cuando un maestro, un rabí de aquella época veía a alguien y le decía, ven, sígueme? ¿Qué significaba ven, sígueme? Significaba, ven, sé mi discípulo. ¿Qué significaba eso? Ven, sé como yo. Aprende de mí, para que tú también puedas llegar a ser como yo. Entonces, esto es lo que significa ser cristiano. Ser un seguidor de Cristo Jesús. Un imitador, podríamos decirlo en palabras sencillas para nosotros al día de hoy, ¿no? Ser un imitador de Cristo Jesús. Ahora, hay muchas cosas que implica o que conlleva el ser un imitador de Cristo Jesús. Hay algunas que son más difíciles que otras, es verdad, ¿sí? Hay algunas que las tenemos más presente que otras también. Y en esta mañana vamos a reflexionar sobre una de esas características de Cristo Jesús que de alguna manera nosotros también tenemos que imitar. ¿Ok?
pero no lo vamos a hacer directamente. Vamos a ver dos personajes de la palabra de Dios, a dos personajes de la Biblia, que de alguna manera nos van a ayudar en este sentido. Como el hermano Jimmy inició, ¿cierto? Que la iglesia estaba reunida el primer día de la semana y Pablo se extendió hasta la medianoche, ¿no? Entonces, como no tenemos apuros nosotros, nos extendemos también, tranquilamente. Tomen asiento, acomódense bien, para que no les duele el cuerpo, porque aquí tenemos para rato, ¿no? Ok, entonces, vamos a ver por dos personajes, ¿cierto? A través de dos personajes vamos a ver algo que hizo Cristo Jesús y que nosotros también tenemos que hacer. Ok, estos dos personajes son, a ver, estoy regalón, sinceramente, ¿ah? A ver, otro premio, ya va la mitad del premio para Jimmy y la mitad del premio para Eric, ¿cierto? Ahora, otro premio. Vamos a hablar de dos personajes. Y yo les voy a dar una pista ahí, ¿ah? A ver, ¿quién descubre qué personajes son? Ahí está, facilísimo. Ya está, a ver. Uno es más fácil de descubrirlo. El que está hacia la mano izquierda es más fácil de descubrirlo que el de la derecha. Era uno que no vestía de manera normal, sino que vestía de manera distinta. Fíjense en su ropa, fíjense en esas cositas que tiene ahí. A ver, Cami. El de la mano hacia arriba es Juan el Bautista. ¡Eso! ¡Bravo! Muy bien, Cami, muy bien, Cami. El segundo, que es más complicado porque no tiene tantas cosas, pero ¿quién podría ser? A ver, ¿quién se anima? ¿Quién dijo yo? No todos a la vez, no se peleen. Está difícil, ¿no? Está difícil porque no hay muchos rastros. Pero vamos a ver. El primero, como bien dijo Cami, es Juan el Bautista. Correcto, Cami. Cuando nos reunamos, me has acordado, ¿no, Cami? A ver, otra vez, Cami, a ver. Ah, ya. Un maestro de la ley. Ajá, casi, un maestro. Este sí era maestro también, ¿cierto? Pero no en ese aspecto, él no era un maestro de la ley. Sí era un maestro porque sabía bastante y enseñaba, pero no puntualmente. Pablo. Era puntualmente el apóstol. Ay, ahí viene la mano tardecita después. Perdone. Ok, es el apóstol Pablo. Ok. ¿Qué piensan? A ver, ¿qué piensan ustedes sobre Juan el Bautista y el apóstol Pablo? ¿Los conocen? ¿Qué me pueden decir así brevemente? ¿Eran buenos cristianos, malos cristianos, personas a imitar, personas a no imitar? ¿Eran chéveres, no eran chéveres? ¿Parecían peruanos, así de chéveres? ¿O cómo eran? A ver. Jogle. Dígame. Pablo tenía un carácter fuerte. Ajá. En cambio el Juan decía las cosas en la cara, cambia en su manera de pensar, iba bautizándolo, iba preparando el camino de Jesús. Y Sí tenían autoridad, hablaban con autoridad. eran guiados. Ajá, también. Hablaban con autoridad, ¿cierto? Juan, desde que estuvo en el vientre de su mamá, estuvo lleno del Espíritu Santo. Bien, Jogle, muy bien, gracias. Ok, hermana Ceci, ¿qué recuerda usted de Juan el Bautista o de Pablo? ¿Qué recuerda usted de cualquiera de los dos? Pablo era un hombre sabio, muy inteligente y era íntegro, porque antes de que Dios le hablara, pues él creía que las cosas que hacía eran correctas. Entonces era un hombre muy preparado. Y Juan el Bautista, pues era un enviado de Dios, entonces trataba de hacer las cosas igual bien y bautizaba a la gente y hablaba con la verdad acerca de la venida de Jesús. Ok, muchísimas gracias, hermana Ceci. Es verdad, ¿no? Ese es un punto súper importante lo que usted acaba de decir acerca de Pablo, ¿no? Porque él estaba convencido de que lo que hacía lo hacía para Dios, ¿cierto? Y que estaba bien. Pero cuando Dios le mostró, ¿cierto? Cuando Cristo Jesús se le apareció y le mostró que no era así,
como él tenía un corazón que realmente estaba buscando agradar a Dios, ¿qué hizo? Media vuelta. Lo que estaba haciendo ya no lo hago, y inclusive, ¿no? A quienes yo perseguía, ahora ya no los persigo ellos, ¿no? Inclusive ahora yo soy uno más de ellos, ¿no? Entonces, bien, me gustan los comentarios y cada una de las cosas que han dicho justamente acerca de estos dos personajes, ¿no? Ahora, hay algunas cosas que estos personajes tienen en similitud, ¿cierto? Que han vivido cosas parecidas. Pero también hay cosas que no son parecidas en el caso de ellos, ¿no? Por ejemplo, la primera aparición, la primera vez que aparece el apóstol, Juan el Bautista en la Biblia, ¿cierto? ¿Cuál es? La que justamente está ahí, ¿no? En Lucas capítulo 1, versículo 39 al 44. ¿Quién se acuerda lo que dice Lucas capítulo 1, versículo 39 al 44? Es a continuación de lo que decía Yogle, ¿cierto? En el capítulo 1 de Lucas, versículos previos, hablaba justamente acerca de que cuando Zacarías, ¿cierto? El padre de Juan el Bautista, que estaba en el templo sirviendo, dice que se le apareció un ángel, ¿cierto? El ángel Gabriel se le apareció a Zacarías, perdón. Y dentro de esta aparición, el ángel Gabriel le dijo, ¿no? Que su mujer Elizabeth iba a quedar embarazada, ¿cierto? Y a partir de allí, como bien dijo Yogle, le dio unas características, pues, ¿qué tal? ¿Ah? Desde el vientre de su madre iba a ser lleno del Espíritu Santo, ¿cierto? Que no iba a beber ni vino ni sidra, y que iba a venir con el espíritu y el poder de Elías, también le decía, ¿no? Cosa que Zacarías dijo, ¿y cómo será esto? ¿No? Como que medio dudando, y por eso quedó mudo hasta que nació Juan. Pero la primera aparición como tal ya de Juan aparece cuando está en el vientre de Elizabeth. Aún ni siquiera ha nacido y ya apareció el personaje de Juan el Bautista. ¿Recuerdan esa historia cuando Elizabeth, que tenía, si mal no recuerdo, 6 meses más de embarazo que María? Entonces, cuando María ya ha quedado encinta, ha quedado embarazada, va a visitarla a Elizabeth. Y dice que una vez que María la saluda a Elizabeth, cuenta la misma Elizabeth que el bebé en el vientre saltó de alegría, ¿no? Cuenta así la palabra de Dios. Entonces, la primera aparición de Juan el Bautista es justamente esta. En el vientre de su madre, cuando escucha la voz de María, que ya estaba embarazada de Cristo Jesús, como salta de alegría, ¿no? Juan el Bautista, aún estando en el vientre de su madre. Ahora, ¿cuál es la primera aparición del apóstol Pablo? Ahí ya viene ya algo no tan bueno, ¿cierto? Como bien dijo nuestra hermana Ceci, Hechos 8:1. ¿Qué dice el texto? Y Saulo consentía, ¿cierto? ¿Qué cosa consentía? La muerte de Esteban. Y una muerte a punta de apedreadas, ¿no? O sea, muerte dura, ¿cierto? Pero Saulo en ese momento, ¿cierto? Estaba contento, estaba tranquilo, estaba de acuerdo justamente con lo que estaba sucediendo a Esteban. Entonces, la primera aparición del apóstol Pablo no es tan grata, ¿no? No es tan bonita, por decirlo de alguna manera, como en este caso la de Juan el Bautista. Ahora, si algo tuvieron en común estos dos personajes fue que tanto Juan el Bautista como el apóstol Pablo hablaron, ¿cierto?, acerca de Cristo Jesús. Por ejemplo, vamos a leer brevemente en el capítulo 1 de Juan, ¿sí? Vamos, por favor, al capítulo 1 de Juan. Vamos a leer rápidamente y brevemente qué cosa es lo que decía Juan acerca de Jesús. En Juan 1:15, por ejemplo, dice, Juan testificó de él. ¿De quién? De Cristo Jesús, diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Cómo así? Es como un trabalengua, ¿no? Pero lo que está diciendo aquí en pocas palabras Juan es,
el que va a venir después de mí, porque yo soy 100 veces mayor, ¿cierto? Era antes que yo, porque él preexistía, él existía desde antes que yo existiera, ¿sí? Hablando justamente acerca de la preexistencia y la divinidad de Cristo Jesús, ¿ok? En el versículo del 19 al 27, vemos cómo Juan el Bautista sigue testificando acerca de Cristo Jesús. ¿Cuándo fue esto? Cuando las autoridades religiosas judías enviaron personas a preguntarle a Juan que quién era él, que por qué estaba haciendo estas cosas, por qué estaba bautizando, por qué estaba predicando de esa manera. Y Juan lo que respondió claramente dice, versículo 19, el 20, perdón, dice, cuando le preguntaron quién eres tú, en el 20 dice, él confesó y no negó, confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Entonces le dijeron, ¿quién eres? Tenemos que dar respuesta a lo que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y él dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. ¿Ok? Y cuando le siguen preguntando, entonces, ¿tú por qué bautizas si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan, el versículo 26, respondió de esta manera, yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, quien es antes de mí, el cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Entonces, Juan el Bautista sigue afirmando, sigue declarando, sigue dando testimonio acerca de que quién es Cristo Jesús, ¿cierto? Ni siquiera él es digno, dice, ¿no? De desatar la correa del calzado. Y en los versículos 29 al 34, Juan el Bautista sigue testificando acerca de Cristo Jesús y da dos definiciones, por decirlo de alguna manera, acerca de Cristo Jesús. La primera es cuando dice en el versículo 29, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ajá. Entonces Juan está testificando que Cristo Jesús es el Cordero, ¿cierto? Versículo 33 al 34 dice, yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y testifico que este es el Hijo de Dios. Ajá. Entonces, vemos que Juan el Bautista testificó y de una manera poderosa, ¿cierto? De una manera clara acerca de Cristo Jesús. Ahora, Pablo también testificó acerca de Cristo Jesús. En varias oportunidades, ¿cierto? Inclusive cuando él está defendiéndose en aquellos juicios orales, él habla acerca de Cristo Jesús, ¿cierto? Pero hay un pasaje que particularmente habla bastante justamente acerca de Cristo Jesús, que es Efesios capítulo 1. Vamos rápidamente a Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 14. Es un texto conocido por todos nosotros, de lo que está hablando justamente Pablo, ¿no? Es un texto que pone a Cristo Jesús en el lugar que realmente él se merece, en el cual realmente él corresponde. Dice así, por ejemplo, ¿no? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, ¿cierto? La bendición vino, el Padre nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Pero ¿a raíz de qué? De Cristo. Versículo 4. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. Nos escogió, dice, en Él. ¿En quién? En Cristo. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, ¿cierto? Y así constantemente va hablando, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Es decir, dándole el lugar de preeminencia que realmente tiene Cristo.
el ser humano cambia de una manera radical en su vida antes y después de Cristo. Cristo marca completamente una gran diferencia en la vida del ser humano, porque justamente es en Él donde tenemos todas estas bendiciones, donde el Padre escogió a los seres humanos, ¿cierto? Y, por ejemplo, en el versículo 13 dice, en Él, nuevamente, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, ¿cierto? La garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Es decir, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Juan decía, Él es el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, ¿cierto? Yo no soy digno de desatarle la correa del calzado. Y Pablo decía, es tan importante Cristo que a raíz de Él, el ser humano obtiene esto. Todas esas bendiciones que hemos obtenido todos aquellos que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Por Cristo, ¿cierto? Ahora entonces, ambos testificaron acerca de Cristo Jesús. Ambos hablaron acerca de Cristo Jesús. Pero hay algunas cosas más que tienen en común, ¿cierto? Hay una cosita más que vamos a ver en esta primera parte. Hermano Freddy, por favor, colabóreme con la lectura. Mateo capítulo 21, versículos 23 al 27. Amén. Dice, cuando Jesús entró al área del templo, los jefes de los sacerdotes y los ancianos líderes del pueblo se le acercaron mientras estaba enseñando y le preguntaron, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te la dio? Jesús les contestó, yo también les haré una pregunta, y si me la responden les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿De dónde venía el bautismo de Juan? ¿De Dios o de los hombres? Ellos comenzaron a discutir entre sí y decían, si decimos que venía de Dios, Él nos preguntará, ¿por qué entonces no le creyeron? Pero no podemos decir que venía de los hombres. Tenemos miedo de la gente porque todos creen que Juan era un profeta. Entonces le respondieron a Jesús, no sabemos. Él les dijo, pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. Ok, gracias hermano Freddy. Ok, Juan el Bautista tenía una gran popularidad, ¿cierto? Mucha gente venía a él, pero aún a pesar de esa cantidad de personas que venían a él, la palabra de Dios también nos muestra que él sufrió rechazo, ¿cierto? Y vemos aquí claramente, ¿no? Cómo las autoridades religiosas que están en este momento delante de Jesús, preguntándole a él, Jesús dice, yo también le quiero hacer una pregunta, dice Jesús. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de la tierra? Y ellos se ponen ahí entre ellos, ¿no? Me imagino que hacen un circulito y ¿ahora qué decimos? Si decimos del cielo, nos va a decir por qué no le creímos. Y si decimos de la tierra, la gente, esto se nos viene encima. Porque dice que la gente creía, ¿cierto? Que Juan era un profeta de parte de Dios. Ahora, entonces, ¿eso qué nos muestra? Que las autoridades religiosas no creyeron, ¿cierto? En Juan el Bautista. No creyeron justamente en él, ¿no? Ahora, esto mismo de que fueron rechazados y que no creyeron, también lo tuvo Pablo. Recuerden, en Hechos capítulo 17, es una historia conocida también por todos nosotros, cuando Pablo está en el Areópago, ¿cierto? Hechos capítulo 17, vamos a leer o vamos a ver solamente desde versículo 22 al 32. Más o menos dice así, ¿no? Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerlo, es a quien yo os anuncio. Es decir, Pablo había visto ahí en el Areópago una cantidad de manifestaciones, por decirlo de alguna manera, acerca de los distintos dioses,
Y había uno, ¿cierto?, que decía al Dios conocido, Dios no conocido. Por si de repente existiera un Dios al cual ellos no conocían y no lo estuvieran alabando, entonces por si acaso, pues no, ahí está. Entonces, Pablo dice, veo que ustedes son muy religiosos. Y a esa inscripción que dice al Dios no conocido, justamente de ese Dios es de quien yo les vengo a hablar. Y Pablo empieza a hablarle, ¿cierto? Empieza a hablarle. Y aparentemente la gente le empezó a prestar atención. Pero cuando él habla acerca de la resurrección, ahí como que ya no les convence, ¿no? Dice el versículo 32, dice, igual, Hechos 17:32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Es decir, bueno, otro momento ya nos cuentas, ¿no? En otro momento ya nos cuentas nuevamente acerca de esto de la resurrección. Y dice que la gente se burlaba, en este caso, de Pablo. Entonces, estos dos personajes bíblicos, vemos que, si bien es cierto, la primera vez que aparecen en la palabra de Dios no es igual, son completamente distintas, son opuestas, pero ambos testificaron acerca de Cristo Jesús, ¿cierto? Ambos hablaron acerca de Cristo Jesús. Ambos fueron rechazados también, ¿cierto? Por más que hablaron las cosas correctas, la gente lamentablemente no les prestó la atención debida, no les creyó realmente lo que ellos estaban diciendo, aún a pesar de que era correcto. Pero hay algo más, y sobre esta última cosa quiero que nos centremos un rato porque vamos a reflexionar justamente sobre esto. Hay algo más que la palabra de Dios nos muestra que estos dos personajes vivieron, afrontaron. Y es justamente esto, ¿cierto? Ambos, ¿cierto? Ahí está Juancito y Pablito, ¿cierto? En el camino, ¿cierto? Y hubo algo que ambos tuvieron que transitar y a lo cual ambos tuvieron que llegar. Y en este caso, Juan el Bautista llegó antes que Pablo. Juan el Bautista llegó a Cami. La cárcel. La cárcel, ajá, también puede ser un muy buen punto. Bien, Cami. Pero en este momento no es la cárcel, pero está bien, Cami, ¿ah? Está muy bien, porque Juan estuvo primero en la cárcel y después Pablo. Muy bien, Cami, muy bien. Pero fue otra cosita más que ambos vivieron también y que afrontaron también. Y era justamente, no era la cárcel, aunque es correcto, Cami, pero en este caso yo me estoy refiriendo puntualmente a la muerte. Ambos enfrentaron justamente esto, los últimos momentos de su vida terrenal. Y hay algo que a mí me llama muchísimo la atención. Y quiero que prestemos toda la atención debida en este segmento de este mensaje. Vemos, no estamos hablando de una persona, no, es que este era un débil en la fe, es un incrédulo. No. Estamos hablando de dos seres humanos del cual uno se dice, como bien decía Yogle, desde el vientre de su madre estaba lleno del Espíritu Santo. Ay. Y el otro es posiblemente, cuando uno tiene dentro de los personajes bíblicos, está Jesús, obviamente, en primer lugar, y muy lejos de todos, pero el que de alguna manera lo sigue, aunque es bastante lejos, es Pablo. Porque vemos en Pablo también un actuar bastante guiado por Dios, ¿cierto? ¿Qué sería? ¿Qué hubiera sido, en este caso, de la iglesia actual con una Biblia en la cual no tuviera todos los escritos de Pablo? O sea, fue una persona grandemente usada por Dios, ¿cierto? En ese momento, y no solamente en ese momento, sino hasta este momento lo sigue usando, ¿cierto? Porque lo usó en ese momento para escribir cada una de las cartas. Entonces, son dos hombres realmente guiados por Dios. Fueron dos hombres guiados por Dios. Pero aún a pesar de ser dos hombres guiados por Dios,
vamos a ver que no afrontaron de la misma manera los últimos momentos de vida. No llegaron a colgar los botines, como se dice, de la misma manera. No. Vamos a ver en este caso, hemos visto primero a Juan, ¿cierto? Y después a Pablo, ¿no? Pero ahora vamos a darle el primer lugar a Pablo, ¿sí? Alguien, hermano Eric, por favor, si fuera tan amable, ayúdeme con la lectura. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 6 al 8. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 6 al 8. Porque ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ok. Antes, sin apagar el micrófono, ahí sin apagar todavía, una preguntita más. ¿Cómo dentro del texto, cómo lo siente usted a Pablo en este momento? ¿Cómo está Pablo? ¿Cómo siente usted que estaba escribiendo en ese momento Pablo, hermano Eric? ¿Sí me dejé entender? Yo creo que se siente haber cumplido su tarea. Ajá. ¿Y eso cómo lo lleva a estar? Sofi dice realizado. Ya. Satisfecho con lo que hice. Ajá. Dale. Gracias, hermano Eric. Gracias también, Sofi. Ok. Se le ve tranquilo, ¿cierto? O sea, obviamente, nosotros como seres humanos, imagínate que te digan, te queda una semana. Y hay como sentimientos encontrados, ¿no? O sea, ya me voy a encontrar con Cristo Jesús, pero también hay una parte del cerebro, ¿cierto? Que también se pone a pensar en las personas que se van a quedar, ¿no? Pero aún a pesar de eso, se le nota como decía Sofi, ¿no? Realizado. Es como cuando uno da una prueba, ¿cierto? Da un examen, rinde un examen y sabe que lo ha rendido, pero espectacular. Es cuando uno, después, en aquella época, cuando uno iba al colegio, ¿no? Físicamente, y uno regresa tranquilo, confiado, ¿no? Hasta sale el sol, los pajaritos cantan, ¿no? Todo está hermoso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque uno está tranquilo, uno está confiado, uno está feliz. ¿Por qué? Porque ha rendido la prueba de una manera correcta, ¿sí? Ahora, hermano Jimmy, ayúdeme con la lectura de cómo es que afronta estos tiempos finales Juan el Bautista. En Lucas capítulo 7, versículos del 18 al 23. Lucas 7, 18 al 23, dice la palabra de Dios. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos, y los envió a Jesús para preguntarles, ¿eres tú el que había de venir, o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir, o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. 23. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Ok. Antes de que apague el micro, igual, hermano Jimmy. ¿Cómo lo siente usted en este momento a Juan el Bautista? Casi similar a lo que Pablo está sintiendo. ¿Ya? Porque, ¿por qué fue escogido, como decía la hermana Yogle?
escogido Juan desde el vientre, y justamente lo dice la palabra del Señor, que por una misión, es decir, esa era su tarea, vino y la realizó. Entonces se sentía contento, gozoso, y justamente al escuchar la respuesta de Jesús y que se la traen sus discípulos, los discípulos de Juan, es decir, yo ya hice mi tarea. Y después de eso ya tenemos la muerte de Juan, es decir, yo puedo morir en paz. Es decir, que ante mi Dios he cumplido. Y realmente escuchar estas dos narraciones me hace pensar porque ¿cuál sería nuestra actitud también? ¿Cuál sería? Porque si estos dos hombres realizan esas obras encomendadas por el Padre y se sintieron gozosos, aunque iban a morir, mire que Juan el Bautista iba a ser decapitado y ya estaba sentenciado. El apóstol Pablo también dice lo mismo, estaba sentenciado, yo estoy para ser sacrificado. Pero aún así, ellos no es que, ay, oren por mí, yo tengo miedo, yo estoy aquí como te... No, he cumplido mi carrera, he acabado mi fe, por lo demás me queda esto. Y yo creo que es un ánimo que nos dan a nosotros. Yo creo que estos dos hombres nos dan un ánimo porque esa debería ser nuestra actitud. No enrolarnos en cosas que no tienen sentido. Más bien enfocarnos, ya conociendo las cosas del Señor, enfocarnos a lo que Él nos dejó haciendo para poderlo culminar. Ahí acabo, hermano Gerardo. Ok, gracias, hermano Jimmy. Pero usted se fue un poquito más allá del texto, porque, o sea, es correcto lo que usted dijo, pero ese es cuando ya regresan los emisarios, los mensajeros a Juan. Pero en este momento todavía lo vemos a Juan como que medio, o sea, ¿por qué envía mensajeros a Jesús? Y es justamente lo que decía un poco el hermano Jimmy. Él tenía claro cuál era su propósito, cuál era su misión en este mundo. Y él va y envía esos mensajeros a Jesús. ¿Por qué? Porque la misión de él, ¿cuál era? Yo tengo que ser el mensajero del Mesías. Entonces, la pregunta de Juan, ¿cuál era? ¿Por qué era la duda de Juan? Porque quería corroborar, quería confirmar de que Jesús era el Mesías. Porque si Jesús era el Mesías, entonces ahí sí, como decía nuestro hermano Jimmy, se siente tranquilo porque ha cumplido su misión, su propósito en este mundo. Pero hasta este momento, ¿por qué le envía? Porque justamente todavía no está seguro. No está seguro en su totalidad de que pudo cumplir a cabalidad su propósito, porque no está completamente seguro, ¿cierto? Porque está en la cárcel y ciertas cosas que pueden haber pasado en su vida, de que Jesús es el Cristo, ¿cierto? Y por eso la respuesta de Cristo Jesús. Vayan y díganle lo que ven. Los ciegos ven, los sordos oyen, los leprosos son limpiados, porque justamente estas eran profecías que hablaba acerca de la función y de la misión del Mesías, que iba a ser el Mesías aquí en la tierra. Entonces, en pocas palabras, Jesús le estaba diciendo, vayan donde Juan y corrobórenle que yo soy el Mesías. ¿Ok? Entonces, me llamaba mucho la atención esto porque dos personajes importantes, ¿cierto? Usados grandemente por Dios, guiados grandemente por el Espíritu Santo. Uno se le ve completamente confiado, a Pablo, pero al otro todavía no se le ve confiado, ¿cierto? Cuando regresan los mensajeros, de repente ahí sí, oh, ahora sí, ¿cierto? Pero en este momento todavía está con dudas, ¿cierto? Y me llamaba mucho la atención porque cuando yo pienso en Pablo, ¿cierto? Cuando yo pienso en Pablo, uno de los textos que siempre se me viene a la mente es cuando dice en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Y es un texto que cuando yo primera vez lo leí dije, Pablo, qué arrogante, ¿ah? Se pasa ese Pablo, ¿cómo va a decir eso? Pero cuando uno va conociendo la palabra de Dios y va conociendo un poco los personajes y va conociendo la obra del Espíritu Santo en la vida de los seres humanos, uno dice, no, sí. Pablo dice en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Y cuando vemos este aspecto de Pablo en 2 Timoteo 4, del 6 al 8, vemos justamente una buena imitación de Cristo Jesús. Pablo se siente tranquilo. Pablo dice, he peleado la batalla, he terminado la carrera. Pude terminar, pude cumplir aquello bajo lo cual Dios
me encomendó, ¿cierto? Y como decía, esto es una buena imitación, es una buena imitación del original, de Cristo Jesús. Y quiero llevarles a una parte final de reflexión. En Mateo 27:50 y en Marcos 15:37, ambos textos están manifestando el momento final de Cristo Jesús en la cruz. Están manifestando lo último. Y en ambos textos dice que Jesús gritó y después que gritó, entregó su espíritu. Pero ni Mateo ni Marcos dice qué cosa gritó. Entonces nos quedamos como que ya gritó, pero ¿qué gritó? Pues, ¿no? Pero cuando leemos, por ejemplo, Lucas 23:46, nos dice que lo que gritó fue: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y después de decir esto, entregó el espíritu, expiró. Mientras que en Juan 19:30 dice que la palabra que Jesús manifestó y que gritó antes de morir fue: consumado es. Y no me quiero poner aquí a decir, pero ¿por qué uno dice el otro y por qué? No, no, o sea, eso ya, eso lo veremos en la segunda parte de Evangelio Sinóptico, ¿no? Es algo más profundo, ¿cierto? Pero quiero enfocarme en este momento final, en este aspecto de Juan 19:30. Porque Jesús dice la palabra, ¿no? Juan 19:30 dice, puntualmente, vamos a leerlo así para que no quede duda. Dice: cuando Jesús tomó el vinagre, dijo: consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Y la palabra que es traducida como consumado es, en el texto original, en el griego, es tetelestai, ¿cierto? Y tetelestai tiene dos principales significados o connotaciones. La primera connotación, el primer significado de esta palabra tetelestai tiene que ver con pagar. Y se utilizaba normalmente cuando uno estaba pagando algo y daba la última cuota, ¿no? Es como cuando uno a veces saca la lavadora a plazo, ¿cierto? Algo así. En 6 cuotas. y paga la última cuota, ¿no? La sexta cuota. Pagó la sexta cuota de la lavadora. Y uno que dice, por fin lo pagué, ¿no? Ya, salí de esto. Bueno, en ese contexto se utilizaba esta palabra, tetelestai. Se terminó de pagar. Pero la segunda connotación de esta palabra tetelestai es terminado, cumplido, acabado. Y dicen que se utilizaba normalmente aquellos artistas, dice que después que pintaban una obra de arte, o aquellos escultores cuando terminaban una escultura, dice que se apartaban un poco de la obra y veían si estaba perfecta, si estaba terminada. Y si estaba terminada, el grito de ellos era tetelestai. Y me ponía a reflexionar en esta semana justamente acerca de este aspecto, porque yo creo que no hubiera podido yo decir de una mejor manera lo que significa el cumplir el propósito por el cual uno está en este mundo. Creo que Sophie le dio en el clavo: realizado. Y me venía a la mente cómo 2 hombres de Dios en ese momento no se sentían de la misma manera. ¿Y por qué? Porque uno tenía la plena convicción de que había cumplido el propósito por el cual Dios lo había enviado a este mundo, mientras que el otro aún tenía dudas. Y yo me ponía a pensar, como decía el hermano Jimmy, ¿no? ¿Y cómo será en nuestro caso? Si llega nuestro momento de partir, ¿estaremos con esa confianza que tuvo Pablo? He terminado la carrera. Por lo demás me está esperando la corona de justicia. Y si queremos reflexionar un poco más acerca de esto,
yo les preguntaría a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, hermanas, a todos. ¿Saben ustedes cuál es el propósito por el cual Dios los tiene aquí en este mundo? Y si saben cuál es ese propósito personal e individual, lo están ejerciendo, están poniendo manos en la obra de ese propósito. Imagínense, y lo que Dios no quiera que suceda es que alguno de nosotros llegue a nuestra instancia final y estemos como Juan el Bautista, ¿no? ¿Será que lo cumplí? ¿Será que no? Sino que mi anhelo, tanto para ustedes como para mi propia vida, es que en ese momento final, en ese tramo final de nuestra vida, cada uno de nosotros puede exclamar esa misma palabra, tetelestai, he cumplido el propósito por el cual Dios me tuvo en este mundo. Y es importante verlo ahora, que todavía bajo la voluntad de Dios nos queda un tiempito más, para que a partir de este momento podamos poner esas manos a la obra y empezar a trabajar por esos propósitos eternos, esos propósitos divinos por los cuales estamos aquí en la tierra. Nuevamente, mis hermanos, para terminar, mi anhelo es que tanto cada uno de ustedes como mi persona y todas las personas que somos cristianos podamos realmente en ese último respiro de vida en este mundo, podamos de repente gritar, de repente hablar o simplemente de repente susurrar. Tetelestai. Cumplí con el propósito que Dios me dio en este mundo. Acompáñenme a orar, queridos hermanos, para poder terminar este tiempo. Oremos, por favor. Amado Dios, papito bueno, papito hermoso, venimos delante de su presencia, mi Dios, reconociendo quiénes somos, Padre. Reconociendo, mi Dios, también quién es usted, mi Dios. Si solamente nos quedamos en quiénes somos nosotros, Padre, puede venir a nosotros, mi Dios, desánimo, preocupación, Padre. Pero cuando recordamos quién es usted, mi Dios, nos viene optimismo, nos viene esperanza, Padre bueno. Papito lindo, usted nos tiene aquí con propósitos eternos, mi Dios, a cada uno de nosotros, Padre. Y queremos, mi Dios, que realmente, Padre bueno, en primer lugar los podamos conocer, Padre. Cuáles son sus planes con cada uno de nosotros, mi Dios. Y si de repente, Padre, usted ya nos lo ha mostrado, mi Dios, cuáles son esos planes eternos que tiene usted para cada uno de nosotros, Padre. Que nos ayude, mi Dios, a poder trabajar en ellos, papito bueno. No queremos llegar a ese último momento de vida con esa preocupación, mi Dios, si cumplimos o no cumplimos, Padre. Sabemos que si cumplimos no es por nuestros méritos, mi Dios, sino es por la gracia, por la obra del Espíritu Santo, mi Dios. Pero anhelamos, Padre, tener esa tranquilidad de ver su obra, mi Dios, manifestada en nuestras vidas, Padre. De ver, mi Dios, cómo su Santo Espíritu, mi Dios, nos usó a cada uno de nosotros para cumplir justamente con esos propósitos eternos y perfectos, Padre, que tiene con cada uno de nosotros, mi Dios. Ayúdenos, papito bueno, a que como nuestro Salvador, su amado Hijo, Cristo Jesús, en aquella cruz, mi Dios, después de haber padecido, después de haber trabajado, después de haber predicado, después de haber cumplido absolutamente todo lo que tenía que cumplir en este mundo, pudo exclamar esa expresión, mi Dios, tetelestai, Padre. Que cada uno de los que estamos aquí, mi Dios, y todos aquellos, Padre, que nos están oyendo y todos sus hijos alrededor de todo el mundo, mi Dios, podamos exclamar esto mismo, mi Dios bendito. Que realmente, Padre, podamos cumplir los propósitos suyos en nuestras vidas, mi Dios, para su honra y su gloria, papito bueno. Le agradecemos por su palabra, mi Dios. Le agradecemos por este tiempo hermoso que nos permite tener, Padre, y sea usted ayudándonos, mi Dios, día con día, Padre, para poder hacer las cosas de mucho mejor manera para usted, papito bueno. Infinitas gracias por todo lo que nos da, mi Dios, y todo esto le pedimos y le agradecemos, Padre hermoso, en el santo y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén, amén. Gracias a nuestro Dios por utilizar en esta mañana a nuestro hermano Gerardo y transmitirlo un excelente mensaje, realmente de mucha reflexión, porque el tiempo nuestro es temporal. Como nos vemos pollitos, jovencitos, 21, 25, 30. Yo creo que, ¿quién es el mayor aquí entre los que estamos? El hermano Eric no ha de pasar de sus 30 años, pollito de estar. Entonces, pónganse a ver, entonces, pero el tiempo pasa volando. Y justamente, pero en este tiempo justamente que tenemos de jóvenes, pensamos en la muerte. Pensamos en la muerte y es ahí como cristianos, ¿cómo será mi muerte? ¿Cómo me sentiré? Y es verdad. Muchas gracias, hermano Gerardo. Realmente es un tiempo para meditar. Y esos textos que nos dio y justamente esa palabra, que no se me va a olvidar, telestai. Consumado es. Excelente, excelente. Yo creo que vamos a hacer una oración para culminar y podemos quedarnos para poder seguir ampliando el panorama. Si algún hermano tiene algún comentario, alguna pregunta, podemos disiparla. Vamos a orar, mis queridos hermanos. Quiero pedir a nuestro hermano Eric, por favor, que nos despida en oración para terminar el culto y podernos ya mismo tener un tiempo de diálogo. Hermano Eric, por favor. Oremos. Bendito Dios, Padre Santo, Padre de la Gloria, le agradecemos por todo lo que hace en nuestras vidas. Padre, al transitar por esta vida, por este mundo, Padre, necesitamos de ti cada día. Necesitamos que tú nos des la fuerza, que tú nos des el ánimo. También, Padre, la visión de poder servirte, de poder seguirte todos los días de nuestra vida, Padre, y al culminar nuestra carrera, poder estar satisfecho y gozoso de que hicimos lo que tú nos has mandado, Padre, y que después de eso podamos estar contigo para siempre. Padre, pero mientras tanto estamos en esta tierra, Padre, te seguimos pidiendo tu ayuda, tu ánimo, tu fortaleza, Padre, que a través de nuestro Señor Jesucristo tenemos todas esas bendiciones que nos alientan, nos animan. Padre, te pido por cada uno de mis hermanos que se han podido reunir esta mañana, también los que no se han podido reunir, Padre, que también les animes, les alientes, Padre, para seguir adelante, a pesar de cualquier cosa o circunstancia. Padre Santo, dejamos nuestras vidas y todo lo que somos y tenemos en tus manos, Dios mío. Perdona cuando nuestra fe flaquea, perdónanos cuando, Padre, pecamos. Padre, te pedimos tu ayuda siempre. Te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano Eric. Bueno, gracias también a las personas que nos siguieron por Face. Que Dios los bendiga, que los acompañe. Y nos estamos viendo el jueves también y también el domingo. Y a ustedes, hermanos, nos seguimos conectados. Bendiciones.